de este tema era, estábamos con el aparato reproductor masculino-femenino, habíamos visto un poco las características, nos quedaba el ciclo menstrual, también lo habíamos visto, si no recuerdo mal, ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? Yo creo que no. No, vale, nos quedaba... Nos quedamos con lo de las enfermedades y todo. Vale, nos queda lo del embarazo y esa historia, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo por aquí un poquillo, con la parte de... Aquí en el ciclo menstrual, vale. Bueno, pues entonces, dentro del aparato reproductor femenino estudiamos el ciclo menstrual, ¿vale? Que es el conjunto de cambios cíclicos del aparato reproductor que dura 28 días, ¿vale? Esa es la historia, que hay más o menos saber este tipo de cosas de la vaca. Vale, 28 días, que también hay gente, curiosamente, es el mismo tiempo que la luna tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra, son ciclos, por eso también lo llaman como los ciclos lunares, ¿vale? Bueno, entonces, se prepara para la fecundación y el embarazo, si se produce, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el ciclo menstrual son los procesos que desarrollan el ovario y en el útero, ¿vale? Cuya finalidad es la preparación del organismo para implantación del posible embrión. Es decir, lo que es el óvulo, ¿vale? Que pueda ser fecundado, pero a la vez el útero se va preparando por si hay fecundación. ¿Qué pasa? Si no hay fecundación, lo que decíamos es que la parte que recubre el útero de nutrientes y demás, que se llama endometrio, es expulsada junto con el óvulo no fecundado, y eso es lo que se llama menstruación, ¿vale? Ese es el ciclo. Recordad además, bueno, lo dirán por aquí, pero que la fecundación se producía en el primer tercio de las trompas de falopio, ¿vale? Falopio, sí, ¿vale? Y que lo que hacía era, una vez fecundado, lo veremos, una vez fecundado el óvulo, lo que hacía era descender hasta el útero donde anidaba, ¿vale? Con ya todo el endometrio preparado, y ahí se producía ya la gestación, ¿vale? Bueno, entonces, el ciclo menstrual aquí te pone, comprende dos fases, fase prevolutoria o folicular y la fase posovulatoria o lútea. Bueno, pues aquí tenéis un poco de 1 a 28, ¿vale? Lo que va un poco sucediendo, que vamos a ir viéndolo con detenimiento, ¿vale? Entonces, la fase preovulatoria o folicular, lo que tenemos son los 14 primeros días del ciclo, ¿vale? Recordad además, os repaso también importante aquí, que tanto el óvulo como el espermatozoide son las únicas células que tienen 23 cromosomas, no 23 pares, no 46 en total, ¿de acuerdo? O sea, lo recuerdo un poco ligando con aquella parte que vimos del núcleo, son 23 cromosomas. Bueno. Son 46 total, ¿no? No, en el óvulo y en el espermatozoide son 23. En las demás células, todas las demás, excepto esas dos, son 23 pares, que son 46 en total, ¿vale? Se agrupan en dos, ¿de acuerdo? O sea, serían 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque al final toda célula de un individuo tiene 23 del padre, 23 de la madre, así hacemos los 46. Si tenemos de más, problema, y si tenemos de menos, problema, ¿de acuerdo? Eso es lo que... De hecho, no vamos a entrar en enfermedades y movidas de estas, por aquí no lo piden, pero bueno, que sepáis eso. Son las únicas células, óvulo y espermatozoide, con 23 cromosomas, no pares, 23 en total, ¿vale? Bueno, entonces en estos 14 primeros días lo que se produce es la fase de maduración del óvulo dentro del folículo. Recordad que folículo es esto de aquí, ¿vale? Además dijimos que cuando el feto es una niña, ¿vale? Lo que está haciendo ya tiene todos los óvulos que va a tener durante su vida, ¿vale? En el organismo, y lo que va haciendo es ir expulsándolos cada mes. Por eso la menopausia, pues a alguien le viene antes, le viene después, dependiendo del número de óvulos que tenga dispuestos a... ¿Vale? El óvulo no está como tal, lo que decimos, está lo que se llama el folículo, y es lo que madura y da lugar al óvulo, ¿vale? Entonces, bueno, la maduración del óvulo dentro del folículo, lo que tenemos en los primeros 14 días. Ocurre en uno de los dos ovarios, o sea, no óvulo a un ovario derecho, luego el izquierdo, derecho, es un poco al azar, ¿vale? Entonces, bueno, los estrógenos, que es una hormona, son los responsables de la maduración, ¿de acuerdo? Cuando la cantidad de estrógenos en sangre es máxima, se produce la ovulación. Esa es la historia, ¿vale? Recordad que además los ovarios de tener los óvulos, lo que tienen también son glándulas que fabrican hormonas, ¿vale? Entonces, una de ellas, lo que os digo, son los estrógenos. Cuando la cantidad de estrógeno es suficiente, se produce la evolución, lo que decía. La rotura del folículo y salida del óvulo hacia la trompa de falopio, eso que denominaremos evolución, ¿vale? Al mismo tiempo, lo que decía, en el útero comienza a formarse el endometrio, por si ese óvulo es fecundado, que anide allí, ¿vale? No se forma una vez fecundado, sino que anida allí, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco lo que sería como digo, en las fases, ¿vale? Los 28 días, ¿de acuerdo? El folículo, los primeros 14 días, ¿veis? Se libera el óvulo, ¿vale?
baja tal, y si al final 28 días no ha sido fecundado, se expulsa junto con el endometrio. Bueno, luego, la fase postovolutoria o lútea comprende del día 15 al 28. El folículo tras la expulsión del óvulo se rellena de una sustancia amarilla, ¿vale? Y produce progesterona. Todo eso es importante, ¿no? O sea, lo que es saber Hombre. el periodo que comprende... Sí, también te digo una cosa. Yo tengo que preguntarte de 3 temas de naturales, pues como 5, ponle 7 preguntas, porque sean 5 pero con varios apartados. Pues hombre, tampoco te va a decir, dime, descríbeme, y ha dicho que no hace preguntas de describe tal. O sea, no te va a poner, describe la menstruación no sé qué, o la fase posovolutoria, ¿vale? O sea, sí os dije importante, toda esta parte que estamos viendo, hay que saberse los distintos dibujos con las partes, ¿vale? Ya os dije el de los músculos no, pero huesos, lo del corazón, toda esa parte hay que saberla bien, ¿vale? Y luego pues diferenciar, por ejemplo, pues una digestión, alguna parte, los PDFs que hemos ido haciendo, ¿vale? Pero no te va a poner desde luego, descríbeme, o sea, estas preguntas abiertas de descríbeme tal, Un no, párrafo no lo vas a poner. no. O sea, te puedo poner ese acaso de rellenar como hemos hecho, pero que me o es como si te digo, no te va a poner dime la mitosis o describe la mitosis. Te pondré uno y te diré, ¿qué fase es? Y descríbemela brevemente. No quiero que me cuentes tu vida, sino pues pasa esto, esto y esto. Punto. Las 4 cosas que pasan. Pero de la mitosis, si tú dices, por ejemplo, que está... Está en telofase, pero en telofase, ¿qué es lo que pasa? Pues esto hace tal, esto hace tal y esto hace tal. Solamente es Punto. telofase. Se acabó. No me tienes que explicar todo el demás proceso, ¿vale? Daos cuenta que tenéis 2 horas para hacer examen de matemáticas y de natu. Está pensado para hacerlo en poco tiempo. Está pensado para eso. De lo que pienso a lo que luego sucede, la idea es esa. Claro, es verdad. Pues dices, no, facilísimo, tal, no sé qué. Bueno, está pensado para hacerlo y está pensado para todos aquellos que estudian en casa, vosotros que venís y tenéis los vídeos, más o menos con eso tengáis una orientación de por dónde puedan ir los tiros. Ya os dije que uno o 2 sistemas para describir en plan de, pues, o la aparato respiratorio, o el circulatorio, o los huesos, pon los nombres y tal, va a caer. También te voy a decir, oye, pues pon las partes del ojo y su función, algo de eso, pero brevemente, pues el iris, tal y cual. O sea, no quiero que me cuentes, el iris pasa la luz, que luego pasa. No, es esto para esto para cosas muy concretas. No voy a andar. Entonces aquí a lo que te voy. Pues hombre, toda esta tochada, pues no tiene mucha historia, ¿vale? Cuando te enrolles en Eso digo, Bueno, entonces, lo que decíamos, está la expulsión, pues una sustancia amarilla, y sí que aquí ya empieza a producirse lo que es la progesterona, ¿vale? Que favorece el endometrio. O sea, fijaros que antes lo que se había segregado era ¿dónde estamos? Por aquí, los estrógenos, ¿vale? ¿De acuerdo? Que eran los responsables de la maduración. Una vez que se ha producido la maduración, lo que tenemos es la progesterona, que lo que hace es hacer que el óvulo, que el útero se empiece a recubrir, ¿vale? Se vaya preparando, ¿de acuerdo? Bueno, cuando el nivel de progesterona es máximo, el endometrio está completamente desarrollado. O sea, os podría anidar ya un individuo, ¿vale? Y contiene abundantes vasos sanguíneos para nutrir el futuro embrión, ¿vale? El óvulo puede ser fecundado por un espermatozoide mientras se encuentra en el primer tercio de la trompa de Falopio, que es lo que yo os decía, ¿vale? Si no hay fecundación, pues simplemente el óvulo muere. Recordad que es una célula. Nutrición, ¿vale? No se nutre, muere, el folículo degenera y deja de producir progesterona, ¿vale? El endometrio se desprende provocando la regla de menstruación. Esto es en lo que se basa en los anticonceptivos, las pastillas orales, en tener un nivel de hormonas en sangre que le hagan creer al cuerpo que está ovulando o no, simplemente, ¿vale? Es eso. Vale, si hay fecundación, la capa interna del útero continúa engrosada durante el embarazo, el folículo permanecerá en el ovario produciendo progesterona, ¿vale? O sea, sigue ahí el folículo. Aparte, el folículo, recordad que tenía dentro el óvulo, ¿vale? Pues sigue produciendo la progesterona. Y hormonas para el desarrollo del feto, y los ciclos menstruales se detendrán, eso es importante, ya no hay más menstruación, ¿vale? De hecho, el primer síntoma de embarazo es la desaparición de la regla. Eso sería... ¿Por qué hay gente que está embarazada y tiene la regla? Que tenga una regla como tal, pues no lo sé, que puedan tener... No sé si... O sea, si tú tienes algún sangrado puede ser algo del... Por ejemplo, cuando dicen necesitas 15 días de reposo, movidas así. Es porque el endometrio no está muy afianzado, entonces puedes tener alguna pérdida, alguna mancha de ese estilo, ¿vale? Eso sí. Lo que sí que es verdad es que una vez que tú das a luz y vas al pecho y demás, tienes una serie de hormonas en sangre que hacen que no tengas la regla. Lo que no quiere decir que no te puedas quedar embarazada. O sea, el óvulo puede estar ahí y tú quedarte embarazada. Eso sí, después de tener el niño, ¿de acuerdo? Aunque a partir de la lactancia tú no tengas la regla, porque la lactancia te genera... De hecho, dicen, por ejemplo, cuando tienes el niño, las madres resisten más el cansancio que los hombres. Es debido a una hormona que se produce cuando estás dando la leche, que hace que tu periodo de sueño sea mucho más efectivo,
que antes, ¿vale? Entonces sí que hay cambios hormonales. Pero ojímetro, ya os lo digo, eso yo creo que es lo importante. Después de dar a luz, si das el pecho y no tienes la regla, no quiere decir que no te quedes embarazada, ¿vale? De ahí dices, uy, estos niños qué pocos meses se llevan. Ahí tienes la historia. Hay una posible, a lo mejor no, pero hay una posible explicación. Bueno, vamos a ver, dice, completa aquí. El día 14 del ciclo menstrual se produce una secreción masiva de... Eso tengo por aquí. Espera, porque lo tengo aquí... Por no andar aquí comiéndonos la olla, creo, sí. Si lo encuentro. No, este no. Vale. De estrógenos, efectivamente, eso sería. ¿Vale? Que causa la rotura del folículo y provoca la ovulación. Eso es. ¿Vale? O sea, quitamos este. Es decir, la salida del óvulo del folículo que lo alberga. El folículo vacío libera progesterona, que tenemos aquí el 2, muy bien. Que prepara el útero, muy bien. ¿Veis? Eso es. Que prepara el útero. Eso es. En caso de tener lugar, la fecundación, ya está. Punto. Los que somos padres, este fijo que la probamos. Hombre, ya. Si pongo algo de esto, sí. Vale, pues fecundación, embarazo y parto. Aquí vamos a ir un poquito más rapidín, pero bueno. Entonces, sí que os quedéis con la historia al final de todo esto. Es que lo que se trata, sobre todo, aunque no vamos a ver la meiosis, que es cómo se reproducen los espermatozoides y los óvulos, que tengáis una cosa clara. En la mitosis, que sí que lo tenéis que tener claro, son dos células idénticas, es hacer cosas idénticas. Aquí no, aquí es justo todo lo contrario. La naturaleza lo que quiere es mezclar. Esa es la historia. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 individuos con la misma carga genética, lo que dije, y una enfermedad que afecta genéticamente, me cargo a los 4. Ahora, si tengo 2 o 3 que tengan diferentes cosas, salen para. Entonces es eso. Eso es lo que se trata de la fecundación, básicamente. ¿Vale? Entonces, en este proceso, bueno, el proceso comienza en el momento de la fecundación, cuando los gametos de ambos progenitores dan lugar al cigoto, ¿vale? 23 cromosomas madre, 23 cromosomas del padre, óvulo espermatozoide, se juntan y forman lo que es el cigoto, ¿vale? Esa es la historia. A partir de ese momento es lo que denominamos el embarazo, ¿vale? El cigoto dará lugar al embrión y posteriormente al feto, que cuando está completamente desarrollado sale al mundo, lo que llamamos el parto. ¿Del cigoto al feto cuánto tiempo transcurre? Ahora lo vais a ver aquí, sí, pero nada, me parece que son días. ¿Ah, sí? Sí, bueno, no sé si, es que eso claro, va a depender también de la controversia que haya, pero ahora lo ponen por aquí. Dice, la fecundación consiste en lo que decía, la unión del óvulo y el espermatozoide. Este proceso se puede producir después de la ovulación, mientras el óvulo pasa por la trompa de falopio. Eso sí, el esperma dura dentro del cuerpo humano entre 4 y 5 días. Quiero decir, puede pasar que el óvulo, ¿vale?, salga, el esperma está allí y lo fecunde, o que en ese momento esté en esa posición. O sea, no tiene que ser que coincidan en ese momento lugar. Pueden pasar 2 o 3 días y es cuando de repente el óvulo pasa por la zona que están los espermatozoides. ¿Vale? ¿Yo trabajo el lunes y me puedo ver que el preñado el jueves? Sí, tal cual, sí. Tal cual. Ay, que claro, mucha probabilidad. Es que Hombre, sí que trabajar. es así. Claro. Ahora me parece, mira, por aquí lo pone. Dice, mira, aquí lo te dice, en la eyaculación los espermatozoides se liberan en la vagina, atraviesan el cuello uterino y recorren el interior del útero y llegan a las trompas de falopio. Vale. En pocas horas. Además, como pueden permanecer vivos en el interior de la plato del próstata entre 3 y 5 días, si se realiza el acto en los días previos a la ovulación, la probabilidad de embarazo es muy alta. Claro. De hecho, el método anticonceptivo que usaban era el calendario. Del día 14 en 5 días. Claro. Eso es, efectivamente, claro. Pero si falla. Eso, hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, sí. O sea, todo esto... Bueno, dice, si el óvulo y los espermatozoides se encuentran, estos rodean al óvulo, pero solo uno consigue atravesar la envoltura. El espermatozoide lleva en la parte frontal como un saquillo con unas enzimas que lo que hacen es romper el óvulo, o atravesar la pared del óvulo y pasar sobre todo con el material genético, ni más ni menos, ¿vale? De la fusión de la membrana esa. Claro, parte de la membrana, aquí está, y entran. Y básicamente aquí lo que lleva son los 23 cromosomas, con el objetivo es juntarse con estos 23. Ese es el objetivo a full que tiene. Llegar al núcleo. Eso es, llegar al núcleo y que se junten los dos, ¿vale? Luego el embarazo gestación es el proceso que comienza con la fecundación y termina con el parto. Dura 9 meses, en nuestro caso, ¿vale?
Entonces, en su recorrido de las trompas de falopio que ha sido fecundado hasta llegar al útero donde está el endometrio y lo va a coger, el cigoto sigue dividiéndose, ¿vale? Empiezan las divisiones, ¿de acuerdo? Comienza a dividirse de manera que el número de células se duplica cada pocas horas, formándose una masa de células de poco más de medio centímetro de diámetro, ¿vale? Al cabo de una semana después de la fecundación, el embrión ya se implanta en la pared del útero, donde permanecerá durante 9 meses que dura la gestación. Y a partir del tercer mes, el embrión se denomina feto, ¿vale? Al tercer mes, eso es, el embrión se denomina feto. Bueno, al comienzo del embarazo, en la mujer se desarrollan órganos encargados de proteger al embrión, suministrarle nutrientes y eliminar los productos de desecho, lo que tenemos aquí, ¿vale? El amnios, que es la bolsa, con el líquido que lo que hace fundamentalmente, entre otras cosas, es proteger de golpes, ¿vale? Al embrión, ¿de acuerdo? Hidratación, lo hidrata, en fin. Luego la placenta, que es el órgano que se desarrolla en la pared del útero y sirve de conexión entre la madre y el embrión. Recordad que la pared del útero en el endometrio tenía muchas irrigaciones venosas, ¿vale? Entonces lo que hacen es, a partir de ahí, se genera la placenta y es, te digo, lo que sirve de comunicación con la madre. ¿El embrión es el cigoto? No, el cigoto es la primera célula que surge de ahí. O sea que el embrión es posterior, sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, sirve de barrera defensiva, evitando el paso de células y sustancias perjudiciales entre ambos. Bueno, ahí lo tenéis un poquito. Y el cordón umbilical, que es el que conecta el embrión con la placenta, ¿vale? Eso es. Ahí está, ¿vale? Bueno, se desarrolla el crecimiento del feto y luego en el parto lo que se produce básicamente es a las 40 semanas más o menos, ¿vale? Cuando ya está formado, o medio formado, porque como dicen, como yo digo, es que salen sin la ROM, ¿sabes? Salen en blanco. Yo digo, pero si no saben ni respirar casi. O sea, yo he flipado por mi jefe, no saben hacer nada. Pues eso, sale programa cero, hay que programarlo entero. Entonces, así, tal cual. Ya decía, lo flipo. Sí tiene, no, ¿qué instinto tiene? Ya, pero si no sabe ni respirar por la boca. Pero bueno, es así. No, efectivamente, se respiran por la napia. Digo, bueno, pues nada. Bueno, pues la dilatación se inicia con las contracciones del útero, que facilitan la dilatación en torno a 10 centímetros, ¿vale? Y durante esa etapa se rompe la bolsa amniótica, que es cuando se libera el líquido, que se llama romper aguas, ¿vale? La expulsión del feto se produce por contracciones del útero y ayudado también con la madre, ¿vale? Y una vez que está en el exterior, el bebé empieza a tomar aire, se empieza, eso es así, a oxidar y ya se empieza a quemar, porque es así, morimos quemados. Y ya se corta el cordón umbilical. Bueno, ese sería el embarazo, ¿vale? Aquí lo tenéis un poco, la dilatación, este tipo y la expulsión, ¿vale? Cuando cortamos el cordón umbilical, sí, es la separación de la madre y sí, luego cae solo, ¿no? Sí, luego lo que se hace cae porque la placenta está pegada al endometrio, entonces se expulsa todo el endometrio, va todo para allá, sí, ya es como, no hace falta, ¿vale? Bueno, vamos a ver indica si estas afirmaciones sobre la fecundación son verdaderas o falsas. Vamos a ver, el espermatozoide se une al óvulo formando el cigoto. Verdadero, correctamente. Vale. El endometrio se rompe y es expulsado al exterior. Eso es falso, lo que se rompe es la bolsa amniótica. Es expulsado al exterior, efectivamente, pero es falso. Eso es, ¿vale? Que sería falso. No, la segunda. El endometrio se rompe y es expulsado al exterior. El endometrio es la capa que recubre el útero y eso no se rompe, ¿vale? Se expulsa. La primera verdadera, sí, la segunda falsa. Vale, disminuyen los niveles de progesterona. Falso. Aumentan. Madura un nuevo folículo en el ovario tras la fecundación. Falso. De hecho, sigue el folículo antiguo produciendo la progesterona. Tras la fecundación, el cigoto comienza a dividirse y se implanta en el útero. Verdadero, eso es. Vale. La fecundación tiene lugar en el útero. Falso. En el primer tercio de las trompas de falopio. ¿Vale? Tras la fecundación en menstruaciones. Verdadero. ¿Vale? Eso sería. Bueno, ya me dije casos, pero yo en condiciones normales, verdadero. ¿Vale? ¿De acuerdo? Está ahí. ¿Sí? ¿Puedo pasarlo? Claro, es que es así. Vamos a poner aquí, vale. Voy a hacerlo un poquitín más pequeñito, a ver si puedo, porque si no...
Luego ya te doy el microscopio. A ver. Ahí, más o menos. Es que yo lo voy leyendo porque es que menos, si no, no se ven las opciones, ¿vale? Que si no, no van a salir todas. Que esto creo que sí lo tengo. Aquí, me parece. 7, 8, 9 y 10. Vale, resumencito de la historia. Sí, vale, entonces dice, en este caso, una semana después de la fecundación, efectivamente la 10, bien, se implanta en la pared del útero el embrión, donde permanecerá durante las 40 semanas que dura la gestación, que es el 7, ¿vale? A partir del tercer mes se denomina eso. Se denomina feto. A partir del tercer mes se denomina feto, ¿vale? Feto, sí. El embrión está protegido por el amnios, eso es, que contiene el líquido amniótico. Muy bien. Vale. En la pared del útero se desarrolla eso es, 6. La placenta, que conecta con el embrión a través del cordón umbilical. Nacho, no seas malo. Por este tubo pasan vasos sanguíneos que llevan el oxígeno y los nutrientes desde la madre al embrión y los productos de desecho, como dióxido de carbono y la 3, que sería urea, ¿vale? La urea sería el 3. La urea desde el embrión hacia la madre, es decir, tanto nutrientes como desechos. Vale. Bien, durante el parto las contracciones del útero facilitan la dilatación del cuello uterino, que debe abrirse hasta dejar un orificio de unos 10 centímetros. Durante esta etapa se rompe el amnios y se libera el líquido que contiene, lo que se conoce como romperaguas. Guay. Muy bien. La salida del feto se produce a través de la vagina. Una vez en el exterior, el bebé toma aire y se corta el cordón umbilical, ¿vale? Después del nacimiento, el útero expulsa la placenta junto con el resto. Y ya está. Toma los huevos, eso es. Sí decir, además aquí tiene sentido lo que os digo. Una vez que tienes el niño y está dando el pecho, aunque no tenga la regla, te puedes quedar embarazada. Vamos, que la cuarentena está hablada, ¿vale? Que quede la cosa clarita, ¿vale? Bueno, vamos a la salud y la enfermedad. Que la salud es lo que te quita el niño y la enfermedad lo que te trae. La píldora y eso nada, ¿no? Eso lo de la método anticonceptivo ya. Eso lo dejamos ya. En YouTube os metéis, además, haced caso a lo que pone en internet siempre sobre salud. Súper bueno. Buenísimo. Buenísimo. Maravilloso. ¿Vale? Bueno, entonces aquí vamos a ver un poquito, tampoco voy a profundizar mucho, esa última parte que vamos a ver, pero simplemente saber un poquito distinguir por los agentes patógenos y demás, pero no vamos a entrar en nombres raros ni movidas de estas. Entonces, bueno, simplemente que el concepto de salud y enfermedad, hay varias definiciones, pero nosotros vamos a enseñar las que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice: es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente de ausencia de enfermedad o invalidez. Claro, aquí venimos de la reproducción. Entonces, cuando tienes un niño, lo de bienestar físico, mental y social, o sea, que debes de estar enfermo, según la OMS, digo yo no me siento enfermo, pero vamos, yo es así. Entonces, no solo, ya digo, no es solo una enfermedad patógena, sino, bueno, otro tipo de enfermedades. Entonces, entre los factores fundamentales para conservar la salud y evitar la aparición de enfermedades, pues bueno, un medio ambiente sano, ¿vale? Lo que tenemos por aquí, ese tipo de cosas, buenos hábitos, factores hereditarios. Yo, particularmente, con la parte que me toca de ciencia, para mí aquí hay una clave fundamental. Es decir, si la genética la tenemos chungui, esto es lo típico de mi abuelo fuma con 80 años y vivió ahí de guay, y mi amigo que no fuma ni bebe ni hace deporte y le ha dado un cáncer con 40. Hay un factor genético que, ojo, la genética también tiene que ver con el medio ambiente. Además, aprovecho, porque aquí tendréis hijos adolescentes y demás. Claro, porque hay un estudio en una revista neurológica de Estados Unidos, han hecho un estudio en adolescentes y han visto lo que es
Ahí lo diré. La transcripción de los genes, es decir, cómo se manifiesta en la genética, pues si tú tienes ojos verdes, cómo salen y demás, han visto que el alcohol en grandes cantidades afecta a eso, ¿vale? Entonces sí que es verdad que efectivamente, si tienes una genética chungui y encima la estás maltratando, pues hombre, es que te estás jugando todas las papeletas del mundo. Esto funciona así. Entonces, claro, yo creo que la salud, hablo de enfermedades, tiene bastante que ver con la genética. De hecho, hay una historia, cuando veamos los genes, acordaos la X que tenían, los finales se llamaban los telómeros. Esos telómeros, cada vez que se reproduce una célula, se van acortando. Entonces dicen que a partir de los 40 están bastante cortos. Entonces, la mayoría de enfermedades y demás se producen a partir de los 40, la mayoría, digo, estadísticamente. Y lo que están investigando es como medicamentos para que esos telómeros se mantengan más largos, entonces envejezcamos menos y las enfermedades nos afecten menos. Pero que hay un componente genético importante, sí, y que luego puedes agravarlo también. Pero bueno, ahí está. El sistema sanitario, por supuesto. O sea, quiero decir, ibais a decir, es que en África no, es que mi abuela se murió hace 90 años de una apendicitis. Y se fue, cosa que hoy es, en nuestro mundo, en nuestro primer mundo es impensable. Entonces, son cosas así. Y ahora mismo en África, pues pasa ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, entonces, según el origen sí, tenemos dos tipos de enfermedades que son infecciosas, causadas por microorganismos patógenos, y no infecciosas, que son las provocadas, que no son provocadas por microorganismos, ¿vale? No infecciosas, como por ejemplo, pues un cáncer, una mala... las células se reproducen de mal, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Bueno, esto me da... No, esto me da un poco igual. Esto me da un poco igual. No voy a entretenerme en eso, me interesa más esto. Entonces, en enfermedades infecciosas, ¿vale? Ya he dicho, son aquellas que se producen por microorganismos. Aquí sí. ¿Qué microorganismos tenemos? Por ejemplo, bacterias, ¿vale? Las bacterias pueden provocar enfermedad por sí mismas, porque nos quitan funciones, o por las secreciones que generan. Es decir, las caries de la boca están producidas por una bacteria, que lo que hace es alimentarse de nuestra comida, de azúcares, básicamente, y el ácido que segregan es lo que se va comiendo el diente. No es la bacteria que se come el diente, pero el desecho de su comida nos va comiendo el diente. Aquí tenéis, por ejemplo, pues, tuberculosis, salmonelosis, cólera y el tétanos. Los hongos, por ejemplo, también producen enfermedades denominadas micosis, ¿vale? El pie de atleta es típico, ¿vale? Por ejemplo, ayer decían, no sé lo visteis, no sé qué programa fue, salía una farmacéutica diciendo, cogemos el pan con moho, le quitamos la parte de arriba, nos comemos el resto, ¿vale? Pues tú lo que ves arriba de moho, en la raíz está hacia adentro, es como el pie de atleta, tú ves un puntito blanquito que te pincha, pero hacia adentro tienes a lo mejor 2 centímetros de siembra. Entonces, tú al quitar la superficie no estás quitando nada. Se recomienda que si quieres hacer eso, por lo menos quites alrededor como 2,5 centímetros en las 3 dimensiones. Pues te quedas siempre bañado. Claro, o imagínate, decían, una hamburguesa que es así, pues no tiene esa dimensión. Por tanto, quiere decir que quitando superficie, o la mermelada, quita la superficie de la tal y ¡pum! Pues te está zampando. Y os digo, las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de muerte, porque las enfermedades infecciosas tienen un gran problema, y es que tienen las matemáticas de su lado. Es decir, las enfermedades infecciosas crecen así, ¿vale? No crecen así. Es decir, si hoy tienes 2 bacterias, mañana no tienes 4, tienes 8. La letra E. Y pasado, eso es la exponencial, efectivamente, eso lo cuento en clase. Entonces, la gente puede morir de una enfermedad infecciosa porque no den con el antibiótico que lo elimina, o porque su sistema, ahora lo veremos, que su sistema inmune esté flojo. Entonces, ojito, a ver, no lo digo por el pan, pero quiero decir que somos, dentro de lo que hay, unos privilegiados porque vienen en un entorno donde este tipo de cosas están muy acotadas, ¿vale? Y ya no te digo si estás en un hospital, cuando a lo mejor allí, con la desinfección que hay, la bacteria que coges es ya la súper fuerte. Pues eso, la Jean-Claude Van Damme de las bacterias. O sea, la tienes jodido, pero bien. Claro, la que ha resistido en un hospital, en un quirófano, con lo que meten, como la trinques, ¡puf! Lo pasa chungo. Pero no todas las bacterias son malas. Efectivamente, eso es una. Nosotros, de hecho, nuestro organismo está lleno de bacterias. Los leucocitos. No, leucocitos no, los glóbulos blancos. lo diré, el actimel son microorganismos, que también son bacterias, ¿vale? Y cuando tú al niño le das antibiótico y le das ¿cómo se llama esto? Un complejo de estos para que les regule la flora intestinal. La flora intestinal al final son bacterias beneficiosas, sí, y están en equilibrio. De hecho, cuando quitan antibióticos matan las buenas y las malas, claro, ahí está la.
Eso lo vamos a ver ahora, lo vas a ver, sí. Eso además... Siempre nos dicen A ver. cuando vas fuera, lo mejor que es para acostumbrar a tus estómagos comer yogur. Yogur de la zona, porque ese te vas ¿Qué? te pones... O dicen, ¿por qué llevaba agua de este grifo? Bueno, Donde luego- sea, sí, pero yo bebo agua de este grifo, me da una diarrea que lo flipo, y el de allí no, porque el de allí, su flora intestinal tiene eso ya. Claro, por eso lo del... Claro. Y su sistema inmune ya está acostumbrado a eso. Claro, es así, ¿vale? Entonces, bueno, también están los virus, que estos son los más peligrosos de todos, porque además, un virus no se le puede matar. No se puede matar. Nuestro sistema inmune no puede acabar con él. O sea, lo único que se puede hacer es inmovilizarlo. Pues hay gente con el SIDA que es portador, pero no le afecta porque lo tiene inmovilizado, pero él lo tiene, ¿vale? Entonces, cuando a ti te mandan, por ejemplo, antibiótico y tienes un virus, no te está haciendo absolutamente nada. Un antibiótico es incapaz de matar a un virus. Los antibióticos solo matan bacterias. Y se pueden mandar por dos cosas. Porque tu infección sea una bacteria y tiene que estar estudiada qué tipo de antibiótico le va. O segundo, porque tu sistema inmune está hecho una bazofia y entonces lo que haces es, en vez de ocuparse del virus y de las bacterias chungis que tienes, yo le ayudo con las bacterias y que él se ocupe del virus. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que se hace. Pero si tú tienes una enfermedad vírica, por eso dicen la gripe vírica, te puedes tomar todos los antibióticos del mundo que quieras, que la gripe la vas a tener ahí. Y solo te va a curar tu sistema inmune. No hay otra forma. Es así. ¿Vale? Por eso muchas... ¿Cómo? Hoy en día todo es vírico. Hombre, las bacterias buenas y malas estamos acabando con ellas y estamos acabando también con muchas buenas, ese es el problema. Ahí está la historia, ¿vale? Bueno, por contacto se transmiten por contacto directo con personas, ¿vale? Con objetos, ¿vale? Que puede haber también, por el agua, por el aire también. Por el aire lo que pasa es que el aire no es por el aire de van en paracaídas, sino el aire que vaya, pues eso, en particular de polvo, en un estornudo que va con la saliva, o sea, no hay ningún virus que viaje por el aire en avión. O sea, necesitan un medio para viajar, ¿de acuerdo? Por eso en los hospitales pues limpian continuamente, por eso lo de ventilar las casas, para que se mueva todas las partículas de polvo que son células muertas nuestras. Pero por el aire acondicionado es que te puede... Claro, porque lo que pasa en la condición es que tiene... No, pero lo que pasarán son el aire acondicionado, el filtro, las partículas fuera de polvo y demás y suciedad, y en esa partícula viaja la bacteria que saca en el aire acondicionado. Porque la bacteria y los virus, la bacteria sobre todo que quieren sitios fresquitos con humedad. Entonces, el aire acondicionado es un sitio, pues eso, el festín de las bacterias. Si a eso le unes que te meto desde fuera, porque tú cuando estás metiendo aire, todo el polvo que hay fuera, las bacterias se cogen a ese polvo y te llegan a ti. Esa es la historia. Claro, claro, ahora lo veremos. Hombre, si es que nosotros estamos continuamente infectados, continuamente, todos los días. Lo que pasa que nuestro sistema inmune es capaz de mantenerlo a raya. En cuanto tú tienes estrés o lo que sea, el sistema inmune te baja, zasca. Y si eres muy mayor, muy abuelete, lo que sea y tal, pues te puede llevar a otro barrio porque tu sistema inmune está tan deprimido que no puede con esa barrera. Pero nosotros estamos ahora mismo, yo tengo un mogollón de bacterias patógenas en el cuerpo, seguro. Lo que pasa es que mi sistema inmune de momento lo mantiene a raya. Es así. Un virus siempre te provoca una infección. A ver, la infección, los virus y las bacterias atacan casi de la misma manera. Vamos a ver, la bacteria sí es capaz de reproducirse, ¿vale? Y entonces generar más bacterias y atacar a los glóbulos blancos y demás. El virus no es un ser vivo, la bacteria sí. El virus lo que hace es, llega a tu célula, le inyecta su ARN, no ADN, y hace que tu célula fabrique virus para él sin darse cuenta. Y cuando tienes 7 virus, se rompe la célula y salen más. Entonces la infección te la producen las dos, lo que pasa es que van por sitios diferentes. ¿Qué es el moco y toda esta movida? Cuando tu sistema inmune lo ataca, lo rodea, lo inutiliza, lo que hace es, esas sustancias llegan lo fagocitan, ¿vale? Es decir, se forma una bolsa y eso expulsado, pues es el pus y ese tipo de cosas, es eso. Son los restos de bacterias, virus y de tu propio sistema inmune que ha muerto en el acto de combate que están siendo expulsados. Pero la infección te la producen los dos, sí. ¿Y los hongos por qué se cogen las piscinas? Porque hay mucha humedad. Por la humedad, claro. Por la humedad, pero no creo que una persona... Claro, o sea, el hongo tiene que llegar de alguna manera. Por ejemplo, vamos a ver, ahora mismo en este ambiente hay hongos. Como decía Gladys, beneficiosos. Es decir, la masa madre que tú haces para el pan, que son hongos, la haces con hongos del medio ambiente. Yo pongo ahora mismo aquí un vaso, que lo he hecho, un vaso con harina y agua, que es la harina y el agua, un alimento para los hongos del ambiente. Esos hongos del ambiente se meten en el vaso y empiezan a generarme la levadura para el pan. La levadura es un hongo. Entonces, hongos hay en todas partes. Esos dañinos normalmente si alguien lo lleva en el pie, lo deja allí y entonces se reproduce porque el medio es bueno y el que llega al siguiente se lo lleva.
Se lo lleva y se le reproduce si su sistema inmune no es capaz de eliminarlo, claro. Lo puede eliminar el sistema inmune a veces. Pero la humedad es importante. Hombre, la humedad es fundamental. Por eso en las casas, cuando hay mucha humedad exagerada, dicen que es perjudicial. Y sobre todo si tienen niños. Porque eso está haciendo que los microorganismos, o no bacterias, sino hongos y demás, se reproduzcan. Y una espora de un hongo en el pulmón te puede liar una buena. Te puede liar una muy buena. Sí. No, lo que está haciendo, la fiebre es un síntoma. La fiebre lo que hace es alertar a tu sistema. Bueno, hay varias. Se segregan, fundamentalmente es un mecanismo que le dice al cerebro que tiene que mandar defensas porque hay una infección. Esa es la fiebre, pues unas proteínas que se generan. Y luego también lo que pasa es que el cerebro no es capaz de frenarlo. De hecho, la hipófisis, que es donde está la temperatura del cuerpo humano, está en el cerebro y es donde llega eso. Tú lo que estás haciendo al bajar eso es que esa fiebre no se desmadre y no te la líe. Pero también es verdad que hay mucha gente que está un poco en contra de cortarla si no es muy elevada, porque es lo que te digo, le está diciendo al cerebro que hay un ataque. Entonces, claro, andan ahí con esa historia, pero es verdad que una fiebre es muy peligrosa porque te puede destruir las células. Entonces, tú no tomas un antipirético, no estás matando bacterias ni nada. Lo que estás haciendo es inhibir esas señales al cerebro de, oye, aquí hay una movida. Como que los nervios han dicho... Claro, oye, no, más que nervios lo que se produce es una molécula. Entonces, las moléculas las cortas y no llegan al cerebro a decir, oye, tenemos una infección. El cerebro llama... No llega el mensaje. Claro, eso es. Cortas un poco ahí, entonces baja. Suele bajar. La enfermedad sigue estando ahí. Sí, la enfermedad, tu sistema inmune va... Claro. Sí, si tú te sientes mal, fundamentalmente el sentirte mal es lo peor de un resfriado, el dolor de huesos muscular, no es la bacteria o el virus. Son los mensajes que... O sea, son las moléculas que manda tu cuerpo al cerebro. Eso es lo que te hace sentirte así. Son unas proteínas, que no me acuerdo cómo se llaman. No es psicológico, es de verdad un mensaje. Lo que hace es enviar ese mensaje al cerebro, es decir, hay una infección. ¿Cuál es el efecto secundario de esas moléculas en tu organismo? Dolor de piernas, articulaciones, ese tipo de cosas. Entonces, tu malestar es... Por eso cuando dicen, si el niño que tenga fiebre es bueno, entre comillas, es decir, sí, me estás diciendo que su mensaje funciona. Pero claro, si se pasa de fiebre, la estamos liando, esa es la historia. Pero todos esos síntomas no es la bacteria la que te está destrozando, son tus mensajeros, son tus moléculas que te están haciendo ese dolor. Entonces, cuando tú tomas antipirético, cortas ese mensaje, cortas los síntomas, pero la infección sigue ahí. Entonces, permites que el sistema inmune siga matando, porque ya se ha enterado, siga matando matando las bacterias o tal, o inhibiendo la infección, mientras dejas de mandar el mensaje y de producirte esos dolores, claro. O sea, esa es la historia. Pero es con antipirético. ¿Vale? Entonces aquí tenéis lo que decía, el sistema inmunitario. Bueno, el sistema inmunitario es que la leche, aquí lo veo muy por encima, yo tampoco tengo los conocimientos, pero sí que es muy complejo, de hecho todavía no se conoce muy bien, de ahí que la artritis y demás haya problemas, pero la artritis es que tu sistema inmune te ataca. Entonces ahí hay mucha... Sí, no la artrosis. La artrosis es el desgaste de la almohadilla, pero la artritis es que tu sistema inmune te ataca a ti mismo. Te entiende como entiende las articulaciones como un organismo externo y raro y te ataca. Y entonces no saben, porque todos estos son una molécula, tiene una conformación con estos átomos. Llega a otra y se junta. Entonces de repente esta molécula es mala y este sistema inmune sabe que está mala, pues la neutraliza. Pero ¿qué pasa si tienes una molécula parecida que a lo mejor está así, se confunde y la ataca? Pues eso es lo que sucede. Son tan parecidas que a veces la atacan. Y claro, la bacteria quiere sobrevivir como el virus, con lo cual se intenta camuflar con mecanismos como tú tienes en el organismo. O sea, si me atacas a mí, ataca también al de al lado. Esa es la historia que hacen. Vale, entonces aquí tenéis, continuamente llega a nuestro organismo millones de partículas microscópicas de polvo y polen, esporas, protozoos, bacterias, virus, pues eso, agentes patógenos. Continuamente, a diario y en cada momento. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestro organismo lo que hace es con el sistema inmune lo intenta mantener a raya. Por eso los niños dicen que el primer año se ponen tanto enfermos cuando están en contacto, porque tienen sistema inmune cero. Bueno, que le pasa a la madre si acaso. Pero hasta que se empieza a aprender, pues claro, ahora veréis que, bueno, ahora lo veis. Hay 3 niveles de defensa: barreras físicas, respuesta inmunitaria inespecífica y respuesta inmunitaria específica. Las barreras físicas, pues las típicas. La mucosa nasal, la cera de los oídos, sudor, lágrimas, todo ese tipo de cosas son barreras que nosotros hacemos para limpiar e intentar que no pasen los virus. Por eso cuando dicen es muy importante respirar por la nariz antes que por la boca, o no, sin protección, porque la nariz tiene, ya lo vimos, los pelillos, la pituitaria y tal, que lo que hace es calentar el aire y dejarte todas las partículas. Aquí te lo metes directamente. Y cuando el ambiente está reseco y es caluroso,
la garganta está reseca y es una zona de cultivo, o sea, acabas de abonar tu garganta para que se siembre una bacteria y te la líe. Es así. ¿Vale? Luego tenemos la respuesta inmunitaria inespecífica. Esos son los fagocitos. Lo que hacen es, ahí a tutiplén, a lo que se encuentra en externo, lo engloban, lo destruyen y lo echan fuera. ¿Vale? Es un tipo de glóbulos blancos, ¿vale? Que además puede salir de los vasos sanguíneos y desplazarse entre las células. ¿Vale? Y este va a toda leche. O sea, aquí a lo que se encuentre. Sin embargo, tenemos la respuesta inmunitaria específica, que esto son los linfocitos. Y esto sí que se encarga esto es donde está la memoria. Este se encarga de atacar específicamente a determinados agentes patógenos. Y los ataca de la manera que ellos mueren. Por eso, tú nunca vas a padecer dos veces el mismo virus. Lo podrás padecer, pero no en el mismo grado. Porque tu sistema inmune tiene memoria. Entonces, cuando ha matado un tipo de virus y sabe cómo matarlo, se queda con la copla y cuando le vuelve a invadir, ya sabe cómo atacarlo. Claro. Entonces, a tu pregunta antes de las vacunas, ¿cómo funciona la vacuna? Pues una vacuna lo que hace... Bueno, el matar un virus es coger y nosotros funcionamos por proteínas. Entonces, inhibir esa síntesis de proteínas. Lo bloquea. Yo te pregunto. Sí. ¿Por qué cuando ponen una vacuna, por ejemplo la gripe, Sí. una vacuna de la gripe, yo conozco gente que a la semana de vacunarla empiezan otra vez a... No es que empiecen, a tener gripe, o sea, claro, no es que empiecen, es cuando el sistema inmune, o sea, date cuenta que es la defensa del sistema inmune. Entonces, cuando ha aprendido, lo que hacen es, la vacuna es el virus que está o bien muerto, ¿vale? Pero tiene las proteínas, que es lo que nos interesa que reconozcan, las piezas del virus están ahí, o bien es un virus que lo han modificado y no es tan agresivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te lo introducen y cuando a la semana o al día cuando sea es cuando tu sistema inmune se da cuenta que está eso y lo empieza a atacar. Pero puede ser a la semana, claro. O hay gente que dice... a la semana o al día o... Claro, cuando se... Claro, lo que sirve la vacuna es como decir, es un entrenamiento para el sistema inmune. Tú puedes aprender de dos formas, ¿vale? Te mando al que te zumba directamente fuerte y te mete de leche si aprendes a defenderte, o te digo la teoría de, mira, estas son las partes que tiene este tío y te va a pegar por aquí, por aquí y por aquí. Y tú te defiendes así. Es decir, más que una alarma es, aquí tienes el virus, es como una autopsia de un virus. Tú llegas, o sea, tú imagínate el linfocito allí diciendo, a ver, me viene el virus en vivo, me va a fundir los plomos. Pero si viene muerto, yo lo puedo observar sin miedo a que él me ataque mucho y ver por dónde lo mato. Y entonces aprendo con algo que está, pues como una mascotilla ahí, a decirlo así, ¿me explico? Entonces es o bien muerto, que no te hace nada, o bien modificado para que no te ataque tanto. Con lo cual estás aprendiendo como con una... Es como un simulador, si lo quieres ver así. O sea, que sabes el virus. Sí, claro. Sí. Pero un virus nuevo Pero- que no ha existido nunca, que sea un virus que no Claro, se pues... Te tienes que vacunar con ese virus y si supone que no te vendría a ti el virus, porque ya estás... No, a ti el virus te va a venir. Lo que pasa es que tu sistema inmune, de hecho, nadie te garantiza que al vacunarte no sufras la enfermedad. Lo que te garantizan lo que se supone que va a pasar en un gran espectro de la población es que te va a atacar de una manera inferior. Por ejemplo, creo que has dicho, antiguamente, pues, de una varicela además, el sarampión, gente que se quedaba sorda, no sé qué, movidas de estas, sí, porque, claro, su sistema inmune no daba abasto, y el sarampión era brutal y le atacaba muchísimo. Cuando te empiezas a vacunar o lo has tenido y demás, ¿qué es lo que sucede? Que tu sistema inmune ya sabe teóricamente luchar contra eso. Entonces, cuando llega, te va a producir fiebre a lo mejor lo que tú quieras, pero el efecto es mucho más pequeño porque tu sistema inmune ya está preparado para combatirlo. No es de cero, no es, ¿esto qué es? No es, ostras, cuidado que es este. A ver, ¿qué había que hacer? Claro, ya dice, esto es tal, vale. Entonces, pero sí, lo que te meten es el virus, claro. Los virus aprenden, por ejemplo, la gripe... El problema está en que los virus mutan. Claro. Claro, entonces cuando van mutando, o sea, si yo aprendo a una cerradura de 3 llaves, bloqueártela, de repente hay virus que tienen 4. ¿Por qué? Por la variabilidad. Por lo mismo que nuestros óvulos, o sea, los óvulos y los espermatozoides quieren mezclarse, por si. Es que piensan igual, tú dices, tengo 4 hijos, que los 4 sean diferentes, pues se atacan a uno. Pues los virus dicen que tengo 4 formas. Y cuanto más mejor, entonces van mutando. Entonces, en vez de un virus con 3 llaves, de repente surge uno que tiene 4. Y llega el sistema inmune y dice, ¿pero esto qué es? Y se lo crujen, y eso empieza a reproducir. Entonces, claro, lo que pasa en un hospital es que tú has matado un montón de virus y el que ha sobrevivido a todo eso es que no hay llave. Entonces, lo único es que tu sistema inmune aprenda. Y tiene 2 opciones, o aprende o hasta luego. No, pero yo, por ejemplo, que llevo años poniendo... Soy harto, bueno, de hecho mi hijo se ha puesto las vacunas hasta las que hay que soplar y aflojar 300 pavos. Porque yo, personalmente, y lo diré así siempre, si vivimos ahora mismo hasta los 80 años como vivimos, en gran medida es gracias a las vacunas. Y enfermedades como, pues, bueno, ha pasado en Estados Unidos, sabéis que ha sido el sarampión. El barrio judío, que no son proclives a vacunarse,
ha habido una epidemia allí. Y entonces ha dicho el alcalde, al niño que veamos en un sitio público sin vacunar, 3.000 pavos. Muchas guarderías, tú vas a meter a tu hijo, cartilla de vacunación. Yo respeto las historias. Hoy decían también que hay mucho bulo. Es verdad y es cierto. Nadie te garantiza al 100% que al ponerte una vacuna no te vaya a pasar nada. O sea, es verdad que te está metiendo un virus. Eso es así. Pero claro, esto es como todo. Tú juegas, es como dicen, oye, tienes una arteria chungui, si te operan a lo mejor la palmas o sales. Pues tío, pues claro, si tengo chungui la voy a palmar mañana a lo mejor. Entonces, susto o muerte. La doctora le dije que me recomendaba si ponerme la vacuna de la gripe o no, y me dijo que tantas opciones tenía de que me pasara algo, tanto Claro. me la ponía como si no, que no me podía... Es que no hay, o sea, es verdad que, pero claro, esto es estadística. ¿Cuántas gente salva? ¿Cuánta gente puede tener un problema? Que lo pueden tener, repito, lo puedes tener, ¿eh? O sea, no es una cosa que te digan 100% seguro, te estás tomando un paracetamol, no. Pero es así, ¿vale? No, bueno, luego hay mucha cosa en internet y cada uno es libre de tal. A mí, aparte, yo respeto todas las opiniones de todo el mundo siempre y cuando no se metan en mi jardín. Y claro, cuando mi hijo va a un sitio común, porque claro, ante el derecho a que tú no vacunes a tu hijo porque no lo creas, prevalece el que los demás estén protegidos. Entonces yo lo veo así. Esa es la historia. Cada uno, porque tú puedes decir, no, ya es que mi hijo no toma leche. Es tu hijo, me da igual si eso no. El defensor de la vacunación. Y máxime, cuando lo que me dicen son las historias de, es que va metido dentro no sé qué. Esto es como podríamos hablar de aceite de palma y todas esas movidas. Como químico y sí puedo hablar. Bueno, o sea, yo estoy harto de ver a la gente de el aceite de palma malísimo, echándose un ducados que dice, pero ¿qué me estás contando, tío? ¿Sabes? O como el otro día, yo tomo, para la acidez, cuando tengo problemas de estómago, tomo ranitidina. Malísima, dicen ahora. Bueno, ahora han dicho que tiene la nitrosamina que te puede dar cáncer. Sí. Vale, como me decía mi mujer, digo, ¿tú has visto a alguien que le da cajetilla y diga, hostia, cáncer, y tiro el cigarro? ¿Sabes? No. Entonces, esto es como siempre, la medicina se basa, como las vacunas, en la estadística. Y tú te agarras a tener la suerte, tener la probabilidad de que no te toque el boleto. Aquí es como al revés de la lotería. Que te toque un boleto es difícil, pero te puede tocar. Es decir, yo no niego que a lo mejor algún niño en el mundo, donde sea, le hayan puesto una vacuna y se haya quedado chungi. Puede ser, no lo niego. Pero eso cada uno asume la historia, ¿vale? Entonces lo que decía, los antibióticos, por ejemplo, es ahora, en mi época, cuando yo tenía pues 7, 8 años, era inyección de antibiótico. A los 2 días, nuevo. Ahora no, ¿por qué? Porque lo que están viendo es que los virus y bacterias cada vez hacen, bueno, las bacterias que son cada vez hacen más fuertes y son más resistentes a los antibióticos. Entonces hay que no acostumbrarlas a ellos, porque cuando las expones se les producen cambios y ese antibiótico y esa bacteria resiste. Entonces lo que se intenta es intentar primero que tu sistema inmune luche contra él, y si ya no puedes, pues para allá, ¿vale? Bueno, vamos con este. A ver. Vale. Dice, a ver, hacemos este, dice, relaciona los elementos relativos a la salud de estas dos columnas, vale. Entonces dice, vamos a ir viendo un poco, aquí defensas inespecíficas, anticuerpo, barreras físicas, antígenos, defensas específicas, vale. Entonces fijaros, barreras físicas, eso es, ¿vale? ¿De acuerdo? Defensas inespecíficas son las que van a tutiplén, que serían los fagocitos. Es decir, se comen lo que encuentran extraño sin distinguir qué tipo de cosa mala es, ¿vale? Luego tendríamos defensas específicas, los linfocitos, que hemos dicho que esos van a atacar concretamente a determinadas sustancias. Eso es. Sí, eso, los linfocitos van a sustancias específicas. Dice proteínas específicas para la defensa del organismo. Y luego cualquier sustancia extraña que penetre en el organismo. Entonces, aquí, anticuerpo. No, anticuerpo ahí. Y ahí vaya para acá. Digo, no, me estaba bailando ahí. Digo, ¿dónde voy? ¿Vale? ¿De acuerdo? Anticuerpo es cualquier sustancia que penetre en el cuerpo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos ya con esto. Acabamos un poquito las enfermedades no infecciosas. Estas no están provocadas por virus ni bacterias. Aquí, pues, en Occidente mayoritariamente son cardiovasculares. Bueno, el cáncer en todo el globo, ¿vale? Enfermedades genéticas, ¿no? Bueno, aquí tienen que ver, sí, porque por ejemplo que una bacteria, un virus tal y demás te mate, bueno, no va a depender de tus genes. En este caso sí, es decir, que tú tengas un problema coronario o no, o que tengas un cáncer, hay una parte genética que ya se está estudiando. De hecho, lo típico que te preguntan más al médico, estamos los últimos años hartos de antecedentes en la familia, no sé qué trata a ti. Entonces, claro. Esto. Vale, enfermedades cardiovasculares, pues por ejemplo, la hipertensión,
el infarto de miocardio, bueno, ese tipo de cosas. Sí. Sí, la miopía también puede... o sea, daos cuenta que en los cromosomas está cómo se construyen los diferentes órganos. Entonces, si hay una parte que dice que el ojo esté más abombado, que es lo que te puede dar miopía o demás, te va a salir así. Si eso transcribe, o sea, si es esa parte la que lees, te puede salir así. Sí, sí. Y si la enfermedad es un padre que es súper dotado, que es súper listo de la... No, claro, esto del infarto de miocardio es Sí. una enfermedad, pero el infarto de miocardio no es un ataque directamente al corazón. El infarto de miocardio es que una de las venas, o sea, una de las arterias que riega el músculo, que es el corazón, se bloquea. Y entonces esas células mueren. Y tienes una parte del corazón muerta. Y esa está muerta para toda la vida. Pero eso es una enfermedad, me refiero. Hombre, es una enfermedad en tanto que te produce, lo que decía la OMS, una... mala vida, ¿no? Pero bueno, una carencia de... O sea, ¿vale? Algo que te... Claro. Si lo detectan, claro. Si lo detectan, bueno, es eso. Y esa parte muere, esa parte es irrecuperable. Tú funcionas con una parte del corazón menos. De hecho, la palmas cuando el infarto ocupa una gran parte del corazón. O sea, que los bypass son por el infarto miocardio. No, el bypass lo que te hace es, tienes la obstrucción, esas células han muerto y a lo mejor alrededor otras no. Lo que hacen es suplir con un trocito de vena, o de vena, ese trozo que está, hacer como un puente. Un bypass, sí, un puente, y entonces saltamos la parte que se ha estrechado, se ha obstruido. O te meten un stent, es decir, tú tienes la vena así, te meten con un muellecillo que abre la arteria. Entonces permite que el flujo sanguíneo vuelva. Es lo equivalente a un ictus. El ictus es un infarto en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que se queda con la boca hecha polvo o lo que sea o tal, es porque esa parte del cerebro se le ha muerto. El cerebro, la ventaja que tiene, y es el poder que tiene, es que las células que están contiguas pueden volver a aprender o más o menos defenderse con eso. Entonces, toda la rehabilitación y todo eso, todo lo que tú ves al tío que está hecho polvo luchando, lo que está haciendo es que el cerebro vuelva a aprender a hablar. Es decir, que una cosa que hizo cuando era pequeño, esa parte del cerebro aprende a hablar. ¿Y una meningitis te puede causar también problemas de...? Para una meningitis es una bacteria, la meningitis es una bacteria, si no recuerdo mal, recordad que el sistema nervioso central está formado por la espina dorsal, ¿vale? O sea, que está dentro de la columna vertebral, y el cerebro. Eso está todo envuelto en una membrana que tiene líquido, es decir, el líquido cefalorraquídeo. Si ahí anida una bacteria y se reproduce incontroladamente, te produce una meningitis. Itis es inflamación, es una inflamación de ese tejido, con todo lo que conlleva. Como ahí controlas todas las funciones corporales, si eso es muy grave te mata, porque puede afectar a la parte del corazón, de los pulmones o donde sea. O sea, pero luego te puede dejar secuelas, daños Sí, cerebrales... claro, porque te puede afectar una parte, claro, ahora mismo con los antibióticos que hay, que es la clave, pues hombre, y ser bacteriano suelen atajarlo antes, pero sí. Y todo eso, ¿no? Hombre, es que estás en el cerebro, es que tú resides en tu cerebro, al final. Si no, os recomiendo la película a propósito de Henry, creo que es de Harrison Ford. Es una persona que le meten un tiro en la cabeza, no muere, pero cambia completamente. Entonces tú resides ahí. Si esa parte del cerebro la palma, pues ahí está. Y si no, fijaos lo triste que es una persona que tiene Alzheimer o demás cuando de repente no te conocen. ¿Por qué? Porque esa parte del cerebro ya no está. Ya sé, efectivamente, eso es duro porque ese órgano tiene tu personalidad. Entonces se va. Bueno, entonces lo que decía, el cáncer, un tumor que es, pues es o sea, ya están los genes, lo que os he dicho, cómo se reproducen las células. Si esa reproducción es anormal y no está controlada, lo que hace es crecer a toda leche, la célula quiere vivir, intentar llegar a otros órganos, que es la metástasis, y se produce un cáncer. Si el tumor está localizado tal y es aislado hoy en día, pues fuera y se acabó. El problema es cuando ya ha ido a otros órganos, que bueno, la cosa se complica. También hoy en día hay muchos avances y la cosa está muy, vamos. Antes... Sí, pero bueno, todo eso, sí. Bueno, aquí dice enfermedades metabólicas. Bueno, pues por ejemplo, metabólicas afectan, normalmente es una producción excesiva o insuficiente de alguna hormona o fallos en el metabolismo. Por ejemplo, la diabetes, ¿vale? Que sepáis simplemente eso. Degenerativas, lo que os he dicho, la artrosis, ¿vale? Alzheimer, Parkinson, osteoporosis también. Esto es un poco como, no te voy a empezar a preguntar las enfermedades en el examen, obviamente. No vamos para medicina. Enfermedades mentales, por lo que veis. Alteraciones físicas, psicológicas. También se llevan las enfermedades. Sí, hay ciertas enfermedades. Y muchas. Sí. Y por ejemplo, las mentales, y por ejemplo también la hemofilia, todo ese tipo de enfermedades. Hay enfermedades que son genéticas. Y enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia te puede dar, también sí. También hay mucha esquizofrenia ahora debido a las drogas y los... Sí, porque al final las emociones es lo que he dicho, una molécula encaja en un sitio.
Si eso donde encaja esa molécula es donde encaja la sustancia de la droga. Si eso lo estás malformando y demás, al final lo que sucede es que eso se queda ahí. También, sí. Bueno, aquí habla de drogodependencia, pasando el temilla y ya está. ¿Vale? Sería un poco eso. A ver, de enfermedades es lo que os digo, no tengo pena de enfermedades ni historia de ese estilo. ¿Vale? Aquí simplemente que sepáis un poquito para las bacterias y poco más. Y como fue lo que os decía, de toda esta parte hay que saber bien los órganos, ese tipo de cosas y las funciones, básicamente. ¿De acuerdo? Y no voy a pedir un desarrollo de explícame la circulación mayor o tal. No va a ser eso el caso.